Días, muy buenas tardes. Soy José Ignacio Novera, coordinador del Club de Lectores. Estoy agradeciendo el apoyo de Susana López García y Jorge Alberto López, vocales del capítulo. Seguimos junto a Eli Canelo Hernández y Antonio Noguera, revisando el modelo ADCAR de PROCI, asociado a la gestión de cambio. Esta es la tercera presentación de 8 y estamos revisando el capítulo 4 y el capítulo número 5, ¿verdad? Con una pequeña inicio general, por decirlo así. Diferencia entre conocimiento, habilidad, skill and competence, ¿verdad? Y enmarcado general, por cada uno de los capítulos, frase del día, resumen y puntos importantes para los gerentes de proyecto técnico, ¿no? Y me extraña que no me han preguntado por qué el gerente de proyecto técnico, porque según dicen, gerente de proyectos técnicos y gerente de proyectos de cambio, ¿no? Y esta frasecita, ¿no? Brian Tracy, di que ha publicado más de 70 libros. Uno de los Imagina. coaches más reconocidos del mundo. Sí, sí. Es que todavía no hemos hecho publicidad nosotros, ¿verdad? Tú, eh, tú estás ganando habilidad. La habilidad que tú ganas hoy es altamente dependiente del conocimiento, las skills y las habilidades que tú combinas, y el conocimiento y las habilidades en tal forma que tú contribuyes como valor en el cual el cliente va a pagar, traducido a los golpetazos. Pero lo más extraño es que una cosa son los abilities y otra cosa son los skills. Y uno lo traduce y es el mismo concepto, ¿no? Están conmigo, los perdí, ¿no? Sí, 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 estamos Disculpa, contigo. estamos aquí que Ujú. tenía bloqueado el audio. ¿Verdad? Sí, o sea, ese mensaje es muy poderoso, sobre todo porque uno siempre está hablando de prosperidad. Entonces, él te dice, bueno, pero si tienes tus propias herramientas, que son tus competencias y la habilidad para ejecutarlas, Ajá. entonces de eso depende de que tú tengas una mejor condición cada día, ¿no? Entonces a mí me pareció bien positivo ese mensaje, porque no deja Sí, nada fuera de ti, sino contigo. sí. Y le he puesto, una cosa son el conocimiento, otra cosa son las skills y otra cosa son las habilidades. Mm, Porque, sí. ¿cómo le voy a decir para mi sorpresa cuando tú traduces skills y ability es lo mismo en español? Sí, pero a lo largo, no, no sé qué opina Antonio, pero a lo largo del libro sí que nos han hecho ver que la habilidad viene, digamos, de la práctica, porque Sí, tú puedes tener el conocimiento de cómo se hace algo, pero pero cuando vas a ejecutarlo como tal, realmente ahí es que tú puedes darte cuenta si lo estás haciendo bien, si lo sabes hacer bien, si lo puedes hacer mejor. Entonces, eh, mm, además hay algo que no sé si lo mencionamos más adelante, pero que yo uno a eso la parte de talento, porque a mí también me hizo ruido entre los coaches que he escuchado, porque ellos hablan del talento como una competencia, perdón, una competencia no, como una habilidad que tienes, pero que además amas. Entonces ellos clasifican esa palabra talento como algo que es realmente con lo que tú en esencia te identificas, te gusta hacer, porque puedes ser habilidoso en algo, pero a lo mejor no te gusta. Lo sabes hacer bien, pero no te gusta. Ya, primero saludamos a Marco y saludamos a Stefano. Ok, ya lo vamos a Hola, hacer, ya lo vamos a poner en la foto porque ya están viniendo, ya están retomando el camino de la facilitación, ¿verdad? claro, Sí. Estefano está fiel ahí, sí. Está fiel. Sí. Hola a todos. Disculpa si hay ruido en Hola, el fondo, es que estoy en un almacén gigante, pero aquí estoy. Ok. vale. Y entonces ahora fíjese que les traje esto. Conocimiento, Mm, habilidad, skills y
competencias. Y estás hablando de las competencias. Sí, sí, competente, ¿no? En este caso lo vería yo de esa forma. Pero sí, es interesante, o sea, es una forma de ver el conjunto. No sé qué opinas tú, Antonio, pero es que también yo por lo menos no asociaría esta palabra de competencia que tienen ahí como saber hacer algo bien, como que seas Claro, competente en claro, eso. pero es que eres competente, ¿no? Exacto, Te haces competente en el elemento y para poder, pero para poder llegar a ser competente tienes que desarrollar esa habilidad que es distinto y aquí hago la salvedad, efectivamente, la destreza, es realmente el ujú, skill, es la destreza. Y abajo, entonces la base obviamente tiene el sí, sí, conocimiento, que es la gente, a ver, tú puedes aprender algo del libro, teóricamente hablando, te llenas de conocimiento, pero si no lo pones en práctica, no te vuelves ágil, hábil en la ejecución, entonces no adquieres la destreza. exacto. Pero yo me Pero puedo Es- entonces, leer, y Así aquí, es más o aquí menos como yo también pensé esa mezcla que hicieron ahí con esos óvalos, me trae a como la que te mente, basas en eso. Sí. me trae a la mente el curso para nadar. Yo puedo hacer un curso en YouTube para nadar, pero la gente no va a aprender a nadar hasta que no se mete en la piscina. Claro, Y claro. ya va. ahí es donde vas a desarrollar esa destreza de poder manejarte en un elemento distinto al que estás acostumbrado, que métete en el agua. Pero ayúdame a ubicarme entonces. Para ti, skills es destreza. Claro, lo puedo poner como destreza para no ponerlo como habilidad para que no te haga ruido en el sentido de que se usa la misma palabra en inglés o en español. ¿Mm? Entonces Ok. yo tengo el conocimiento, yo tengo la habilidad, que es tu talento nato, y fíjate que en la lámina anterior lo tienes, cuando habla de ability, habla del talento o de esa capacidad nata que tú posees, ¿entiendes? Ok. Ahí Yo, es donde está la diferencia entre esos dos en inglés. En español lo puedes utilizar en distinto, entendiendo que tú puedes, digamos, tener un conocimiento y el conocimiento básicamente es teórico y aquí no me voy a meter en el tema de que si es tácito o explícito el conocimiento, sin Claro. embargo, lo terminas transformando y cuando haces la aplicación práctica, que es el tema de el skill propiamente dicho, es Ujú. cómo utilizo ese conocimiento en la acción, que es es lo que te decir, estoy diciendo de nadar. Yo te hay muy, pregunto a ti, ¿tú sabes nadar? Tú me dices, sí, yo sé nadar. ¿Cómo demuestra que tú sabes nadar? Lanzándote al agua, es la única manera. Claro, yo lo perrito, que, en mi caso, perrito. sí, no, yo me recuerdo, así hay dos cosas que yo me recuerdo relacionado a la habilidad innata, que es, ayer o anteayer vi un artículo en la BBC de un grupo de mujeres en Corea del Sur que tienen una capacidad para este, estar a profundidades muy grandes del mar, ¿ok? Ujú. Y es porque esta gente viene de hace muchísimos años que está haciendo eso. Y han demostrado que genéticamente tiene esa diferencia, ¿ok? Y de 60.000 personas, ahorita quedan 30.000 y la mayoría son mayores de 40 años, ¿no? Y lo están utilizando para hacer estudios genéticos. Y después me recuerdo una película que el protagonista creo que era Jude Law, creo que era, y no me recuerdo cuál era el otro, que hablaban de que en un mundo donde decían que genéticamente había personas que tenían los genes mejores que otros, ¿no? Gattaca, ¿se recuerdan? Y que entonces para poder llegar a, por ejemplo, ser astronauta, era necesario ser de esa gente que era muy perfecta genéticamente. Y el protagonista, que era, creo que era Jude Law, no, era el otro, Ethan Hawke, hizo todo el esfuerzo porque con todas las deficiencias genéticas que tenía, llegara a ser astronauta, ¿no? ¿Ok? Entonces sí se podría ¿Sabes decir, qué? dime, Sí, que hay algo que a mí me hace ruido también en ese mensaje que, digamos, que viene desde la película, ¿no? O sea, pero ¿por qué tienen que ser deficiencias? ¿Por qué tienen que ser problemas? ¿Por qué tienen que ser incapacidades? O sea, yo creo que ahí está justamente somos distintos, somos diferentes y eso viene de una evolución de acuerdo a la zona geográfica donde te encuentras y de acuerdo a esa herencia
ancestral de ADN que tienes. Entonces, para nadie es un secreto que, repito, digamos, lo que he escuchado en otras fuentes de información, que las personas de color que provienen de África por las condiciones de vida que han tenido tienen una resistencia ante los 100 metros planos que ninguna otra te la vas a conseguir en otro continente. Ese, Entonces, yo esa es creo la que también es habilidad. un poco exacto. Esa es su habilidad e inclusive puede ser su talento, ¿verdad? Haciendo la diferencia que dije al principio, si en esencia es lo que le gusta hacer. De hecho, me acabo de acordar algo también, porque en la psicología también te explican que cuando eres niño, ¿verdad? Las cosas que pasas por las que digamos que sobrevives a la infancia, termina convirtiéndose en tu talento de adulto, Ujú. ¿ves? Entonces, esta psicóloga explicaba el caso de un hermanito que la diferencia de edad con sus hermanos era de 10 y hasta 15 años, y entonces él no fue criado prácticamente por los padres, sino que era como que la mascota de los hermanos. Y esa capacidad de adaptarse, de que con este estudio, con este juego, con esto tengo que hacer actividades, con eso que él se inventó para poder sobrevivir entre las diferentes personalidades, en la adultez lo hizo convertirse en un actor y un actor reconocido. Claro, claro. Entonces, Lo que sí es interesante es que en un libro literalmente de psicólogos o de personas que estudian ciencias sociales, en vez de decir mm, skill, hablan de ability, ¿no? ¿Sí? Entonces mm, tenemos el primer punto que sería conocimiento. Incluye la formación, habilidades, información y comprensión necesarias para aplicar un cambio en la práctica, ¿no? Y entonces aquí venía la primera frase de Carl Jung. El conocimiento descansa no solo mm, sobre la verdad, sino también sobre el error. Esa me encantó. ¿qué opinas? ¿Qué opinas tú de eso? ¿Ah? ¿Qué opinas de eso? No, pues que hay gente que, recuérdense que existe gente que son perros y gatos y los perros y los perros no aceptan el error. Es Sí, que normalmente la manera de aprender cómo es equivocándote. sí, Y no ve a exacto. los niños, cómo aprende el niño a caminar. El niño aprende a caminar cayéndose. Y si lo Sí, ves desde la Claro. perspectiva de caminar, caerse es un error. claro, claro. Entonces, Estefano. ¿ah? ¿Qué dice Estefano? O Marco. Ahí lo Para puso Marco, mí, Marco lo puso ahí, puso buenas, experiencia, ¿no? buenas tardes con todos. Sí, para mí el concepto de eso es experiencia. O sea, al final lo que tú aprendes, como bien dice Antonio, es el cúmulo de lo que te equivocaste, se transforma en algo positivo para ti. Esa experiencia se transforma en conocimiento para el futuro, ¿no? Entonces eso hace que la gente se vuelva más Mm, eficientes una vez que ya conocen en lo que se equivocaron. Claro, si alcanzan a conocer lo que se equivocaron, por supuesto. sí, sí. Pero entonces lo interesante es que, como estamos hablando de conocimiento que tiene que impartirse para el proyecto, uno tiene que impartir un conocimiento de manera que permita que los miembros del equipo se equivoquen. Sí, como conducta, por supuesto, y como mente o como parte conceptual, mucho que incorporaron la palabra experiencia porque traía la otra frase de Carl que dice, la experiencia es lo que te sucede cuando no obtienes lo que quieres. Ujú, Fíjate ujú. La experiencia es lo que te sucede. Oye, está entonces, porque interesante. sí, súper interesante. Lo que pasa es que la visión de Carl es una visión que te incluye lo que se llama luz y sombra. Entonces, para él un entendimiento completo de las cosas es bien lo que consigues como bien lo que no consigues, porque de ambas estás aprendiendo. Sí. Y bueno, por supuesto, les traje ahí unas de Pero, Copérnico. Sí, dime, Rey. no, hay algo que quería decir sobre el error y yo creo que, porque eso a mí me cuesta muchísimo, como el ensayo al error y lo que estaban diciendo antes de cometer errores de la mejor manera posible. Yo creo que el problema ahí más grande es o sea, cómo manejar, cómo limitar las consecuencias de tus errores, ¿no? O el impacto de tus errores. Pero creo que esa es la mejor manera de aprender. O sea, y el error es parte del aprendizaje como quieran. El problema es
cómo lo mitigas lo más posible y cómo te lo tomas tú mientras estás aprendiendo. Mira, me gusta eso que lo que dijiste, porque en verdad no es algo que te pase a ti nada más, Estefano, a todos nos cuesta aceptar el error, pero lo que pasa es que lamentablemente, sistemáticamente, sobre todo por el sistema educativo, uno siente que cuando uno se equivoca lo castigan. Tú entras a un salón de clase y por defecto, tú tienes 20 puntos ganados, pero si te equivocas, te jodiste, ya tienes menos. ¿Me entiendes? Entonces, y eso es algo que te pega emocionalmente. Como dijimos en el video pasado, que estábamos hablando del cerebro, el cerebro te guarda en la zona del hipocampo los hechos y te guarda en la zona de la amígdala las emociones, las separa. Inclusive en lo que está en la zona de los hechos pudiera quedar bloqueado, adormecido o anestesiado, dependiendo del suceso que te pase. Pero la emocional no te queda bloqueada. Entonces, claro, cuando te equivocas, tienes una cantidad de emociones adentro que se te avivan por esos diferentes castigos, juicio y castigo que nos han dado a lo largo de la vida por cometer un error. Aunque hoy en día, conscientemente, como adulto que somos, como persona responsable de nosotros mismos, tenemos todas estas frases maravillosas que nos dice un Edison, un Einstein, un no sé qué. ¿Por qué? Porque equivocarse es la forma en que la ciencia avanzó, es la evolución, es lo empírico, Sí, Ujú. porque es lo natural. sí, Pero lamentablemente uno tiene que volver otra vez a resignificar y a reprogramarse. Te lo digo ya como un consejo que yo también misma he aplicado. Porque cuando me siento mal me hago la pregunta, pero ¿por qué me siento mal? O sea, no, esto es bueno, es positivo, estoy aprendiendo y así, y así, y así. Bueno, si comencé a decirme eso ahorita a los 52 años, no sé a qué edad me lo voy a creer 100% hasta que no me vuelva a sentir más nunca mal por cometer un error. Entonces, pero esa es la lucha interna que nosotros tenemos, así que si nos hacemos más rápidamente conscientes de eso, mejor hacemos nuestra tarea. no, y Sí, hay algo que tú estás diciendo ahí, porque es que me parece que más y más el conocimiento va a ser como más, o sea, hands-on, es como que y mucho vas a tener que aprenderlo solo, yo creo, por tu cuenta, ¿sabes? Entonces, y la única manera es como dándole, pues, o sea, poniéndote a darle y te equivocarás y te vuelves a levantar. Y mientras uno mismo no exacto. tenga esa mentalidad flexible, pues es difícil. Me acordé ahorita de hace años, me acuerdo que me tocó estudiar con un hindú electrónica y era la primera vez que estudiaba con una persona de ese país. Me acuerdo que entendiendo los ejercicios que había que hacer, él arrancaba a hacer los ejercicios antes de revisar la teoría. Y iba a revisar la teoría según la iba necesitando en el ejercicio. Eso me pareció tan loco en ese momento, pero me Sí, parece que es cada vez más así, o sea, que no hay tiempo de que tú te sientes a leerte todo, ¿sabes? Que evidentemente no te vas a poner a operar un avión, ¿no? De esa manera, pero si son cosas en las cuales el riesgo no es tan alto, pues creo que no hay claro, tiempo de que te leas todo, sino más bien tienes que empezar a darle, ir buscando en la teoría lo que necesitas y te equivocarás y de tus errores aprenderás. Pero bueno, exacto, hay que exacto, cambiar la mentalidad, pues eso es lo que cuesta. Es decir, esta frase la exacto. traigo Pero porque ahí al final vamos. nosotros, esta frase la traigo es porque al final nosotros estamos entrenando gente. Y nosotros no es lo mismo, como dice, tú puedes entrenar basado en la verdad o tú puedes entrenar considerando que la gente se va a equivocar mientras está aprendiendo. Una clase que es pura verdad es una clase magistral. Y el profesor se para y dice, esta es la verdad y todo el mundo murió. Mientras que una clase basada en error, estamos hablando de un taller facilitado. Y como estamos ayudando a una organización a ir avanzando en un proceso de gestión de cambio, hay que diseñar entrenamientos que tomen en consideración el ensayo y el error, ¿no? ¿Sí? Y teníamos por acá el Claro, resumen que era, incluye formación, habilidades, información y comprensión necesarias para aplicar un cambio en la práctica. A diferencia de conciencia y deseo, el conocimiento se construye a través de la educación, la experiencia y el acceso a expertos y recursos. Hay dos casos que están ahí y te dicen que el conocimiento puede ser técnico, conceptual, simple o transformacional, ¿no? Y saber cómo cambiar no garantiza poder cambiar. Y eso me pareció bien interesante.
¿ok? Ujú. Eso que lo pusieron por ahí. Saber cómo, porque ya van a ver que hace mucha cosa, ellos empiezan a pivotear sobre el concepto de saber y poder, ¿no? Saber, poder y hacer, ¿no? Saber cómo cambiar no garantiza poder cambiar, pero eso, por eso, conocer no siempre equivale a tener la habilidad. Y volvemos a caer en la historia de la habilidad. ¿Lo ven? Por eso es que decía, primero el conocimiento y luego que tengan la habilidad, ¿no? Y esto eran 4 puntos que los gerentes de proyectos técnicos, según el libro, eran importantes que dominasen. Y ven la diferencia entre saber y poder, Ujú. Claro. ¿no? O sea, sobre Inter- todo para definir una estrategia, inclusive también. sí. Y hay gente que está lleno de conocimiento, pero no hacen cosas, ¿verdad? Y esa cuarta, piense cómo la mentalidad nos persigue. Pero es que todo es mentalidad, todo termina reduciéndose a la mentalidad. Y por eso me llamó la atención el caso fíjate que en la lámina anterior nombraste el caso del hotel, que está en la bibliografía, que efectivamente es cómo transmites el mensaje para activar la contribución de las personas con el tema de las toallas en el hotel. Ujú. Entonces, y todo parte del principio de la mentalidad. Te hago parte de la Ujú. solución que estamos proponiendo. Aunque yo sea el mayor beneficiado, te estoy haciendo parte de una solución de algo que va más allá de ti o algo más grande que tú, que es el tema de la mentalidad. Siempre hay algo más grande que tú. Sí, mira, ahí aprovecho, Antonio, me encantó esa palabra de libertad también en relación a la mente, porque recientemente también estaba escuchando uno de los podcasts de psicología y te explicaban que la verdadera libertad que tiene el ser humano es la libertad mental. ¿Por qué? Porque de ahí parte justamente todo, o sea, de acuerdo a lo que tú tienes en tu mente, de acuerdo a lo que tú realmente crees, en función a eso es que tú vas a movilizarte. Entonces, y bueno, o sea, cuando haces una estrategia como esta, pues si lo que buscas en la estrategia de cambio es la alineación, evidentemente tienes que tocar el conocimiento y el entendimiento de las personas sobre el cambio que estás ejecutando. Y bueno, esto es lo que se está mencionando, por ser las moscas. Y entonces teníamos el primero, diferencia entre saber y poder hacer. Saber se relaciona con el conocimiento de la habilidad del facilitador, mientras que poder se refiere a la capacidad del facilitador de crear un entorno de aprendizaje favorable para los participantes. Que eso es vital. Al final tienes que darles elementos para que puedan practicar eso que están aprendiendo. Y es el punto. Yo te puedo enseñar a leer. ¿Y cómo aprendes a leer? Es leyendo. ¿Cómo aprendes matemáticas? Yo te puedo enseñar la teoría. Yo te digo a ti que el 2 más 2 son 4, pero tú no vas a aprender a sumar a menos que empieces a hacer las sumas. Y te puedas conseguir entonces, cuando empiezas a subir los niveles de dificultad, empiezas a sumar, oye, espera un momento, pero me enseñaste a sumar solamente de un dígito. ¿Y qué pasa cuando tengo dos dígitos? Ah, es que hay dos dígitos y ahora puedo llevar y ahora puedo hacer sumas de tres dígitos, de cuatro, y oh, mira todo esto. Entonces empieza a abrirse el espectro para poder entonces incorporar ese elemento para que sea efectivamente ese hacer más que saber. Es decir, existe la posibilidad de que el facilitador no tenga todo el conocimiento, no tenga todo el saber, pero que a través del poder haga que los estudiantes logren dominar lo necesario. Es que no te lo vas a saber todo. Claro. O sea, De hecho, es no imposible. solamente, sí, Es imposible. Nadie se sabe todo. Es perdón. imposible. Existe demasiada información en el mundo para que alguien se lo sepa todo. Y de hecho, tuve una conversación con un primo una vez que me dice, mira, lo más interesante de toda esta evolución tecnológica, que etcétera, es que hoy por hoy ya los eruditos no sirven para nada. Aquella persona que se sabía todo ya no sirve para nada, porque además no sabe, o sea, por más capacidad mental que tengas, ya nadie le gana a todas las herramientas que tenemos. Ahora bien,
¿cuál es el punto clave aquí? Es cómo hacemos nosotros para que las personas que están recibiendo conocimiento se hagan de ese conocimiento y tengan el poder para utilizarlo y que no te quede solamente en teoría. Por eso es que es tan interesante cuando hablas de hacer un taller, que no es una charla magistral, que no es un webinar, que no es algo teórico, netamente teórico, sino que lo llevas a la aplicación práctica, que ahí es donde Claro, está la ganancia. claro. O sea, ahí es donde está el valor Ujú. que el participante recibe. Aparte de que cuando hablas, quería comentar cuando dijiste puede que el profesor, o sea, quien esté impartiendo no tenga todo el conocimiento. Obvio que no, porque tiene su visión, su verdad, su perspectiva, pero cuando tú le creas la pregunta al estudiante, cuando le generas la curiosidad, entonces empiezan a abrirse en un salón de 30, 60 alumnos, un montón de perspectivas y un montón de ejemplos como el que nos acaba de compartir Antonio, que son mucho más enriquecedores alrededor de un concepto. Entonces, Sí. eso un poco también refuerza la idea de taller. Y yo creo que es importante regresar ¿cómo se llama? Al modelo que estamos hablando, ADCAR. Estamos en la K. Ujú. La K significa Claro, que no es que el instructor tenga el conocimiento, sino que los participantes del proyecto en la parte de gestión de cambio tengan el conocimiento. claro. Entonces, este gerente de proyecto de cambio tiene que hacer las dinámicas necesarias tal que estos estudiantes, estos participantes logren el conocimiento, pero no solamente el saber, sino que logren el poder. Y vieron esa parte abajito, una cosa, cuando es el saber está centrado en el profesor y cuando es el poder está centrado en los participantes, Totalmente de acuerdo. ¿no? Mira, y aquí, sí, o sea, hay algo muy poderoso que tiene el ADCAR en respecto al llevarlo al individuo, o sea, la individualidad, ¿me entiendes? Porque son tantas las formas que las personas tenemos de aprender o las barreras que tenemos para aprender. Ujú. O inclusive nuestro conocimiento, como también lo mencionaba en el libro, o sea, puede estar en base a que eh, leíste algo, o sea, por la lectura, digamos, por la vida de un salón de clase o porque tu experiencia te ha dado ese conocimiento. Entonces, saber también cuál es ese estado actual que tiene esa persona respecto a las competencias y los comportamientos que se necesitan. Que ahí volvemos otra vez con la palabra comportamiento. O sea, Sí, ciertamente la habilidad va de acuerdo a si tienes la capacidad de hacerlo, pero es que hay muchas otras cosas que también están alrededor del comportamiento de una persona. sí. Entonces, Saludamos a Lina y a José Reyes que se incorporaron, ¿sí? ay, hola chicos. Hola Mm. chicos. Y Saludos, ahora ¿qué fíjate, tal? tiene identificar brechas de conocimiento, que hemos hablado mucho, y entonces ahí salen N cantidad de herramientas para identificar brechas, Mm, claro. porque eso yo diría es interesante, cómo identificas una brecha de conocimiento. Entonces tú tienes que hacer ese diseño de herramienta que vas a utilizar, ¿no? Y después teníamos evaluar la capacidad de aprendizaje y acceso a recursos. Y surgió un concepto muy interesante, learnability. Mm. ¿Se recuerdan el coachability? Claro, ¿cómo aprendes? Sí. ¿Cómo eres coachable? ¿Cómo te vuelves? Y aquí es cómo aprendes. Y es efectivamente eso. Ok, ¿cuál es la capacidad que tengo para efectivamente aprender eso que quiero aprender? Y es Mm, mantenerte en el interés, porque sí, me puede interesar, pero hay algo que no me gusta, o hay algo que me desagrada de eso que quiero aprender, entonces obviamente voy a tener un factor en contra y efectivamente no lo voy a terminar aprendiendo, por más que desee. Pero fíjate que me recuerdo mucho una frase que uno decía cuando alguien es que, tú le decías, es que tú sí eres tapado.
Es que ni que te diga lo que te diga, tú aprendes. Ese no tenía learnability. Mira, Sí, yo tenía dos amigos, bueno, los tengo aún que poco hacemos contacto, pero uno era jefe del otro. Y entonces el que era el experto, que es el del subordinado, supremamente inteligente ese chico. Entonces cuando el jefe lo llamaba porque entre ellos eran muy amigos, ellos iniciaron juntos en la empresa. Entonces, le decía, mira, ven que me ayudes aquí, que no sé cómo hacer esto. Y le decía, oye, pero yo no sé cómo tú llegaste a este cargo. Tú llegaste aquí por carismático, porque eres bruto. Claro, esa era su forma de jugarse y decirse entre ellos. El gerente era brillante también en lo que hacía. Entonces, sí, ¿verdad? pero bueno, hay cosas que son crueles, hay juegos que son muy crueles. Ese es uno de ellos también. Sí, sí, pero también Fíjate, hay que... Dime, Antonio. no, hablando del tema de learnability, que efectivamente estamos hablando de gestión de cambio, y el cambio lo que te lleva es a aprender una nueva realidad, es a vivir una nueva realidad. Entonces, esto es una competencia o esto es una habilidad o esto es un elemento que tienes que tener ya incorporado. Y más con la velocidad que se está moviendo el mundo. O sea, los cambios existen todos los días. Vamos a estar claros que existen cambios en todas las áreas, en todos los días, en todos los aspectos. El punto es cómo haces para poder tener la capacidad de adaptación, y me voy incluso a la teoría de evolución. Aquel animal que sobrevive es el que se adapta más rápido, es el que tiene la Ujú, capacidad de aprender cómo se mueve el entorno. sí. Por supuesto, sí. Y teníamos diferentes test de nivel de aprendizaje. Sí. Eso sí es forzado, ¿ok? ¿Ustedes creen que un departamento de recursos humanos puede hacer un test de capacidad de aprendizaje de unos empleados? Sí, Mira, de que lo puedes hacer, lo puedes hacer. Lo que pasa es que acuérdate que desde la perspectiva empresarial siempre vas a ver el costo-beneficio del elemento. Y cuando hago este tipo de evaluaciones, tengo que ver si efectivamente me va a generar el beneficio que yo quiero. Porque yo puedo identificar brechas de sí. aprendizaje, pero eso no quiere decir que la persona no esté desempeñándose adecuadamente en su puesto de trabajo. Mira, este comentario que hizo Antonio también es súper importante, lo de la inversión y el tiempo que tienes para hacer las cosas. A mí realmente me pareció, en el libro te hacen el comentario de que hay personas que pueden tener la capacidad de aprender, de adquirir ese conocimiento y de desarrollar la habilidad de lo que se necesita para establecer el cambio. Ujú, Pero lamentablemente digamos que por su forma de cómo aprende, el tiempo que el proyecto necesita no da. es verdad. Entonces terminan saliendo de esas personas porque no tengan la capacidad, sino porque, este, mm, o sea, para la empresa no es negocio, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? Y Y eso me siempre hizo dice. pensar, Ujú, perdón, José, eso me hizo pensar en algo que yo no sabía, pero que hace poco lo escuché, que nosotros el ser humano tiene solo dos formas de dar, dos formas. O lo haces porque te gira la piedra, o sea, porque realmente tiene una visión así como muy alquimista y quiere salir adelante, entonces, bueno, pasa eso. O porque te duele tanto, tanto, que tienes que ejecutar el cambio. Esas son las claro. únicas dos formas por las que el ser humano cambia. Entonces, claro, yo hacía una analogía, yo decía, porque me parecía duro, o sea, demasiado duro que una persona que lo sabe hacer, que sí puede llegar a la meta, pero que no está dentro del marco del tiempo del proyecto, no es negocio para la empresa, salga. Entonces, imagínate lo importante que es que una organización realmente pueda llegar a un nivel de madurez tal como para que eso no tenga que suceder.
O sea, para que no tengas que salir de una persona que tiene las capacidades y lamentablemente sucede porque a lo mejor como organización no tuviste el nivel de madurez para preparar de la mejor forma los cambios e irte desarrollando de una forma evolutiva constantemente. Es decir, hay muchos factores, pueden haber muchas variables, pero por lo menos a mí esa me llegó, yo dije, oye, las personas van a sacar a la persona de la empresa cuando realmente tiene la capacidad, pero detrás de eso puede Claro, también estar esa incapacidad que la organización tuvo un momento para establecer el cambio de una forma más programada. Y no claro, que tenga que ser así, porque si no me quedo yo también fuera del mercado. sí. Mm. Y luego teníamos ability, la habilidad. Requiere práctica, soporte y tiempo para desarrollarse. Sin habilidad, el cambio no se concreta, aunque haya conciencia, deseo y conocimiento. Pero entonces este ability realmente es el skill, la destreza. Me imagino que estas personas en su ser lo que dijeron fue, vamos a ponerlo más especial, ¿verdad? Si la habilidad es innata, y aquí te están hablando de práctica, soporte y tiempo para desarrollarse, es el skill, ¿no? ¿Sí? Ujú. Es lo que uno diría, ¿no? Y esta frase me encantó, ¿se recuerdan? No es lo que soy, sino es quién soy. Así. Yo no voy a decir nada sobre esto, no puedo. Ay, Dios. Y la he mencionado varias veces. Sí, es impresionante, ¿Quién ¿no? soy? Bueno, esa es una pregunta que todo el que ha estudiado metafísica se la hace. ¿Quién soy? ¿Verdad? Es quién soy. Tú no puedes, es eso. Y esta, nadie nos enseñó a ser padres. No existe una escuela para aprender esta crucial habilidad. Sí, Pero yo sí. diría que eso no es así, porque yo a las muchachas las muchachas embarazadas los llevan para los cursos de los prenatales, ¿se recuerdan? Ya va, José, pero ¿cómo que no es así? O sea, ningún padre sabe Nace ser padre. aprendido, no, y por más que te De, leas un de hecho, manual, por más que te leas los libros que hay de gente que ha escrito y que sí. hay parenting, forget it, man. O sea, Nadie. no. Es más, lo que sabes a esta edad como padre no tiene nada que ver, pero nada que ver, no tienes ninguna herramienta para tratar a tu Estoy con ustedes. niño Se o fue Eli. Ajá. Está intensa. Eli, te estás yendo a cada rato. Hola, Eli, ¿estás por ahí? adolescente o tu joven, porque sí, ahora sí, Sí, ay, la red debe ser difícil. sí, ahora te oímos, ¿sí? Vale, o sea que decía que el conocimiento en el que nosotros nos basamos como padres y madres no tiene nada que ver con inclusive las necesidades que pueden estar teniendo nuestros hijos a la Claro. edad que tengan, niños, adolescentes, jóvenes, porque lo que Pero, ellos están experimentando no tiene nada que ver con lo que nosotros experimentamos. pero recuérdate que nosotros estamos haciendo, nosotros volvemos a Alcar. Nosotros les damos el Mm. conocimiento que ellos están aprendiendo con el ensayo y el error, ¿verdad? Y Claro, luego nosotros nosotros le tenemos damos que un generar, apoyo. y luego nosotros tenemos que hacer que los miembros del equipo, los miembros que están pasando por esta situación de cambio, tengan la destreza. Porque la de lo que está hablando acá, porque, es decir, todo surgió porque en el bendito libro, en vez de decir skill, dijeron abilities. Y no es ability, realmente son skills, son destrezas que te van a generar competencias. Mira, yo, Ok. yo, yo espero que eso de Skill no sea tu be continue, ¿viste? O sea, eso nace No, y muere en bueno, este capítulo, por favor. claro, claro. Entonces tenemos acá, representa la capacidad demostrada para implementar el cambio y alcanzar el rendimiento deseado, ¿verdad? Y esa habilidad se manifiesta en la acción, en la ejecución visible y medible del cambio. Describe factores que pueden obstaculizar el desarrollo de habilidades, ¿no? Y te dice ahí, y fíjate, la destreza requiere práctica, soporte y tiempo para desarrollarse. Sin habilidad el cambio no se concreta, sin la destreza el cambio no se concreta, aunque haya conciencia, deseo y conocimiento, ¿no? Y aquí teníamos 5 puntos clave. Ve, y se recuerdan entre el saber poder,
es igual a Y ahora saber. tiene el saber hacer, Exactamente. Mm. ¿Mm? ¿no? Para mí el tercero es lo crítico y más con la realidad ahora que todo está a un clic de distancia. Entonces pretendes que la persona eh, eh, aplique o logre tener una curva de aprendizaje mucho más acelerada. Ujú, ujú. ¿Mm? Y Sí, eso se pega con el punto 4 de que cada individuo tiene un ritmo diferente. es cierto. Esto ya sería en campo, la gente haciendo cosas, y por eso te hablan de factores limitantes. Y si tienes recursos o no tienes recursos, ¿no? Sí, correcto, correcto. Y más aún, el entorno influye en la habilidad real, ¿no? ¿Verdad? Y aquí la primera, la diferencia crítica entre saber y hacer. No se basta con capacitarse, verificar si el equipo realmente puede aplicar. Y mira que ahí les puse tres saberes. Saber ser, saber saber y saber hacer. Nosotros sabemos saber, saber poder Mm. y saber hacer. Entonces hay saber ser, saber saber, saber poder y saber hacer. Entonces hay cuatro saberes. El saber ser, ¿qué es? Es el mindset. El saber saber, ¿qué es? El El con- conocimiento. Y Ujú. el saber poder, Son las habilidades. el poder hacer cosas, el que ya pasaron por el error. Mm, Y el saber hacer, ya lo acabas de decir. no. El saber ser es la mentalidad. No, El ya lo saber dijiste. El saber saber es es conocimiento. conocimiento. Y el El saber saber hacer, poder, no. El saber poder pero no está en la lámina. es que Ajá. lo entre, no está, pero se equivocan, pero fue el que vimos antes. Y el saber hacer es que los muchachos puedan implementarlo. Correcto. Exactamente. Lo llevas a la práctica. Bueno, dicho de otra forma, mente, emoción, Ajá. acción. ¿Cómo es eso, Eli? Leído, Pero ahí lo leído, tienes, ahí te lo dice. O sea, en la parte exactamente. del saber ser, manejar las emociones. Ok. Perdón, Antonio. En el saber, la parte de conocimiento per se y el hacer la práctica. Entonces ahí tienes mente, emoción, acción. Mira, yo me recuerdo en un pasado estar dándole ¿Puedo decir algo espiritual? siempre, siempre, por favor. De hecho, de otra manera, espiritual me acuerdo. Dale. Lina está esperando que hagas el comentario. Ok. Y luego tiene diagnóstico de factores limitantes. Debe estar atento a barreras físicas, cognitivas y emocionales. Imagínate eso. Sí, sí. Bueno, esta parte de las habilidades es súper importante también a la hora de tener que hacer, de definir cómo implementamos esta etapa, porque hay que estar en conocimiento de cuáles son no solo las limitaciones o barreras para aprender, sino también limitaciones físicas. O de la condición que en el momento también esté la persona en condiciones, digamos, de vida en ese momento. Entonces, o sea, yo creo que programar el desarrollo del conocimiento y el hacerle seguimiento a ese comportamiento para desarrollar la habilidad realmente requiere de un detalle sobre la persona como tal. Mira, estoy extrañado que la gente que está en el fondo está callada, no levanta la mano, no dice nada, ¿verdad? ¿Verdad? Lina está calladita, ¿no? Y luego No, ya tienes no la está, import- ya no está, ya solamente está Marco y José Reyes. y luego tenemos la importancia del tiempo y los recursos. Pensé en la triple restricción ampliada, ¿verdad? Porque al final es un proyecto. Sí. Uy, Antonio, ¿qué pensaste tú cuando viste esos dos triángulos? No, me encantó. Está buenísimo. Porque es tal cual. Ah, Es la triple restricción ampliada, que es lo que estás diciendo. Alcance, ¿verdad? costo, tiempo y calidad. Y obviamente, y fíjate que lo tienes en ambas perspectivas y haces la mezcla del modelo ágil, donde la variable principal es el tema del costo. Ujú. sí, bueno, yo te voy a compartir una idea un poco más abstracta.
si se quiere. El triángulo azul, que realmente debe ser un tetraedro azul, fíjate que te habla de presupuesto, costo, tiempo de programación, alcance, que son como las definiciones de tu cancha. Entonces, de alguna forma, son como la parte que te guía de hasta dónde puedes llegar con este proyecto. Y luego cuando hablan del otro tetraedro, que es el verde, para mis efectos, en lo que yo conozco debería ser rosado, es recursos, riesgo y calidad, que son justamente cómo lo llevas a cabo, cómo ejecutas la creación de ese proyecto, o sea, lo que tienes Gracias. tú para ejecutar la creación de ese proyecto. Entonces, eso en otras culturas se llamaría Merkaba. Entonces, con poder energético, si sabes, digamos, manejar la orquesta, potente, Mire, yo me recuerdo muy mucho tiempo atrás, estaba yo dándole completa. apoyo a una compañía de telefonía que está rodando por ahí el Six Sigma, ¿no? Y una de las cosas que yo logré determinar fue que Ujú. ellos, no, los proyectos Seis Sigma nunca lo implementaban, simplemente llegaban a decir, este es el caso para arrancar el proyecto. Hacían el entrenamiento, este es el caso, y luego veían si, bueno, sí, es chévere, no es chévere, y la gente lo subían sin necesidad de implementar nada, ¿verdad? Pero era porque no tenían tiempo, no tenían los recursos, no tenían nada. Salían de entrenamiento y no tenían ese apoyo. Volvemos y repito, aquí estamos en la situación de que hay que hacer que esta gente implemente, ¿no? Luego, no todos aprenden ni ejecutan al mismo ritmo, ¿no? Y de nuevo el mismo tema. Lo que pasa es que tengo una necesidad de que efectivamente se lleve el cambio hacia adelante o se ejecute el cambio. Y aquí es donde está el punto de poder entender cuál es la forma de adopción del cambio dentro de las actividades diarias. Y me recuerda inmediatamente la curva de adopción de un producto donde tú tienes unos early adopters, que si lo veo aplicando otra metodología de cambio, son ese equipo de avanzada, que son los que se arriesgan y van a por todas a la primera, y que efectivamente son esos primeros, son esos primeros que se lanzan al cambio, y que una vez que lo logran, entonces ellos te van a poder ayudar dentro de la organización para hacer la comunicación al resto, para que entonces la curva sea muchísimo más y llegas a una población, a un grueso de la población, y por supuesto después viene de los que tienen mayor resistencia, que van hacia el final de la curva. Y así lo Sí. repites todo el tiempo. Y fíjate que te dicen que es importante, hay que permitir que haya un sitio seguro donde las personas practiquen y se equivoquen sin ningún problema, Que pidiendo hoy apoyo. por hoy en las organizaciones es poco viable el Sí, tema de eso. Entonces ahí es donde está el punto de poder entender y aprender que debe ser duro con el proceso y suave con la gente. sí, eso es cierto, eso acá sí es muy cierto, sí. Y el último, el torno influye en la habilidad real, no solo la persona. Y es cierto, hay entornos que uno no lo dejan avanzar, ni que hagas lo que hagas. Realmente es muy difícil. Estás pensando exclusivamente en todo lo que está sucediendo alrededor, ¿no? Y bueno, por si a las moscas, tanto vimos que le recuerdo los conceptos de seguridad psicológica, ¿no? Que me parecían importantes, ¿no? Por aparte de Sí, conocimiento, ¿no? quería, Estoy contigo, Eli, dime. quería no dejar pasar algo que me di cuenta cuando hablamos en la parte de conocimiento. O sea, hablamos mucho de las competencias y comportamiento, pero un poco, o sea, el cambio no solo requiere que conozcas algo nuevo, sino que también te den una enseñanza respecto a los cambios de procesos, de herramientas, de sistemas, de roles y de responsabilidades, porque un cambio también puede generar una definición nueva de eso. Entonces, Ujú. no solamente es que te enseñen a usar ese nuevo software o que te enseñen un concepto nuevo, sino de que consideres todo lo que ese ser humano debe aprender
para que se ejecute el cambio plenamente, pues no solo por la parte dura del conocimiento, sino por el cambio organizacional que también tiene. Sí. Entonces quería hacer ver eso que no lo mencionaba. Sí, teníamos para cerrar, por supuesto, su examencito, ¿verdad? Mentimeter no se lo monto, pero aquí tenemos capítulos 4 y 5. Recuérdense que estos están disponibles para ustedes en su salón de Google Classroom, ¿verdad? Son 11 preguntas, pero vamos a hacer la mitad. Un gerente implementa un nuevo software y asume una sesión de formación asume que una sesión de formación bastará para que el equipo lo use correctamente. ¿Qué suposición incorrecta está haciendo? Tal vez la última, que el conocimiento se traduce automáticamente en habilidad. La última. Muy bien. ¿Ok? 3. En un entorno de cambio, ¿qué factor puede impedir que una persona adquiera conocimiento necesario aunque tenga deseo? Podría ser la falta de actividad motora, inclusive. Pero solamente, es decir, perdóname, solamente habilidad motora, Mm, cuando estamos hablando de otros conceptos. Ujú, puede ser la falta de recursos o acceso de recursos de acceso o Educativo. disponibilidad de recursos tiene el educativos, deseo, claro, o sea, también. tiene el Sí, deseo, ¿sí? sí. José Reyes, vamos a dejar 5. que José conteste. Un miembro del equipo tiene conocimiento técnico para realizar un nuevo proceso, pero le cuesta ponerlo en práctica. Según Adcar, ¿qué elemento está faltando? Habilidad, ¿Cuál? Habilidad habilidad. y habilidad, destreza. 7. Una empleada que ha pasado por una formación técnica aún se bloquea al aplicar lo aprendido por miedo a fallar frente a sus colegas. ¿Qué tipo de barrera está enfrentando? Una barrera cognitiva. Miren, se llama barrera Por física, miedo, lo que yo dije antes, ya sí. va, por miedo a los correas, barrera cognitiva. Si ya lo conoce, ¿sí? Ponemos barrera cognitiva. No, pon No, un bloqueo psicológico bloqueo Bloqueo puede ser. psicológico. psicológico. Sí, claro. Sí. Un nuevo sistema requiere habilidades de análisis financiero que algunos colaboradores no tienen. ¿Qué factor de desarrollo de habilidades se ve afectado? Capacidad intelectual. Capacidad intelectual. Listo. Submit. Vamos de nuevo. Submit. View score. En 5 la de última 10. no vi eso. No, sin todas buenas. Primera, mira. Bueno, eran 5 a 10, fueron la mitad nada más. Hicimos las impares. Ajá. Ah, claro. Antonio, si se fija. Sí, ¿verdad? Sí, Bloqueo psicológico, porque yo me tiene fijo miedo, en ¿no? eso y soy. Hay más de un bloqueo, ¿no? Sí, totalmente. Claro. Sí. Entonces, estamos por acá. Los amigos fueron, vinieron. José, cuéntanos, ¿qué piensas del tema? Bueno, me gustó muchísimo lo de saber y poder. La verdad que eso hoy en nuestros países verdaderamente, mucho, sobre todo en el sector educativo, donde el conocimiento de enseñanza está totalmente desfasado con lo que hoy verdaderamente necesitan los muchachos para poder aprender. O sea, no se está adquiriendo el conocimiento que verdaderamente necesitan. Hoy la enseñanza todavía se quedó en los años 60, sobre todo, y hablo en el contexto de nuestra educación pública, porque la educación privada sí va en otro ritmo. Entonces solamente los que adquieren becas, o los que tienen más posibilidad de adquirir becas son los que están en la educación privada y no los del sector público, que son la gran mayoría. Claro, claro. Y hablando solo de contenido, sin meter Correcto. la parte práctica, sin meter
cómo aprende el estudiante. Y ahí yo soy muy insistente y lo seguiré diciendo todas las veces que sean necesarias. O sea, el sistema educativo está diseñado para cerebro izquierdo. Y entonces las personas que por esencia tienen una virtud por el uso de su cerebro derecho, entonces no se aprovecha. E inclusive se puede frustrar, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque no está aprendiendo, no se le está enseñando ni está rindiendo como quisiera, pero es una condición biológica. Entonces, por eso es que yo a veces cuando me empiezan a hablar de personas que tienen, por ejemplo, sobre todo porque lo hablo con mi sobrina que ella atiende niños autistas, que me hablan del autismo o me hablan de personas que tienen una condición. Todos tenemos una condición, o sea, si se trata de la forma en que sistemáticamente han diseñado cómo vivimos, todos tenemos una condición porque no hemos podido desarrollar plenamente nuestra esencia. Entonces, y si te atreves, te burlan. Sí, pero Entonces, yo creo que eso es interesante, saber ser, saber poder, saber hacer sí. y saber, ¿cuál era el último? Muy, muy interesante. Eran cuatro. Saber ser, Ser, poder y hacer, no, ¿no? saber ser, Sí, saber saber poder Saber, saber, y saber. saber hacer. saber. Saber ser es mentalidad. Saber es conocimiento. Saber poder es que con el conocimiento haga cosas y que le salgan bien. Y el saber hacer significa que lo pueda, que tenga los recursos para implementarlo. Nos despedimos. Hasta el próximo martes. Cuídense pues. Vale. Hasta Chao, luego. chao. Saludos. Chao, gracias a Ok, todos. chao. Chao.